El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las patologías óseas, específicamente la osteomielitis. Esta lección está realizada por los bachilleres Mariana González, Eliet Mendoza, Rebeca Milne, Jaime Poncel y Andrés Quintero. La osteomielitis, ¿qué es? Es realmente una inflamación del hueso y de la médula ósea. Generalmente, esta puede aparecer como un foco aislado primario de la enfermedad, pero también puede ser secundaria a una infección sistémica. Esta enfermedad se puede presentar como un proceso agudo o como un proceso crónico debilitante, dependiendo de la duración de los síntomas. Los agentes etiológicos más frecuentes son las bacterias piógenas, como podría ser el Staphylococcus aureus, y las micobacterias, como el Mycobacterium tuberculosis. La osteomielitis se clasifica en dos grandes grupos. En este momento vamos a hablar acerca de la osteomielitis piógena. Este tipo de osteomielitis tiene tres vías principales a través de las cuales los microorganismos pueden llegar al hueso. La primera de ellas es la diseminación hematógena. La segunda, la extensión desde una infección en una articulación o en los tejidos blandos adyacentes. Y la tercera, una implantación traumática luego de una fractura compuesta o procedimientos traumatológicos, principalmente aquellos que implican la utilización de prótesis. Como dijimos anteriormente, el Staphylococcus aureus es el microorganismo causante más frecuente, debido a ciertas proteínas de superficie que permiten la adhesión a la matriz ósea mediante receptores específicos. Otros agentes causales podrían ser los estreptococos del grupo B, Escherichia coli y salmonelas. También se considera que puede estar causada por infecciones bacterianas mixtas, incluidas los anaerobios. Estos son responsables de osteomielitis secundaria a traumatismo óseo. Entonces, tenemos una historia natural de este tipo de osteomielitis, en el cual, luego de pasada la primera semana de infección, va a haber un aumento de las células inflamatorias crónicas en el tejido óseo. Esto que va a inducir que exista una liberación de citoquinas, que a su vez va a tener tres efectos principales sobre el tejido. Primero, va a haber una estimulación de la resorción ósea. Segundo, un crecimiento endofítico del tejido. Y tercero, formación de hueso en la periferia, donde no debería haber hueso en condiciones normales. Entonces, la osteomielitis piógena va a comenzar en la metáfisis del hueso. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor circulación. La infección, se va a extender por el canal medular y puede llegar al periósteo al penetrar los canales de Havers. Esto va a producir una afectación de los vasios y necrosis, originando los llamados secuestros, que no son más que regiones de hueso necrótico. En el proceso crónico hay neoformación ósea y fibrosis más que una supuración. Entonces, en la imagen podemos observar un fémur resecado de un paciente con osteomielitis crónica. El hueso necrótico o secuestro es visible en el centro de un trayecto sinusal de drenaje, el cual está rodeado por un borde de hueso nuevo. La osteomielitis piógena tiene ciertas características clínicas, las cuales son realmente muy generales, lo que no siempre facilita el diagnóstico. Entre ellas van a estar el malestar, la fiebre, leucocitosis y dolor pulsátil en la zona afectada. Sin embargo, estos síntomas pueden ser variables, algunas veces pueden ser sutiles, únicamente presentándose con fiebre de origen desconocido, sobre todo en lactantes, o con un dolor muy localizado en los adultos, sin malestar, sin fiebre y sin leucocitosis. Pero tenemos ciertas herramientas que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. El primero de ellos es la imagen radiológica. Como se observa en la imagen, se observa un foco lítico destructivo rodeado de edema y un borde esclerótico. Luego tenemos hemocultivos positivos, especialmente para bacterias como el Staphylococcus aureus. Y también se puede realizar una biopsia y un cultivo de hueso para hacer el diagnóstico realmente mucho más específico. La otra rama de la osteomielitis, de los dos grandes grupos de los que hablé anteriormente, es la osteomielitis tuberculosa. Ella va a tener dos formas de presentación principalmente. La primera es la diseminación hematógena, que va a consistir en que los huesos largos y las vértebras son las localizaciones que se afectan con más frecuencia, por su gran irrigación. En segundo lugar, tenemos la diseminación directa desde un foco de infección contiguo. Las lesiones a menudo suelen ser solitarias, pero pueden ser multifocales en aquellos pacientes con inmunodeficiencia. También, la infección en vértebras suele causar deformación, un colapso y un desplazamiento posterior del cuerpo vertebral, también llamada la enfermedad de Pott, que puede llevar a defectos neurológicos en el paciente. También tenemos que en la membrana sinovial, que esta tiene presiones de oxígeno muy altas, es un lugar frecuente de infección inicial para el bacilo tuberculoso, que es microaerofílico. Entonces, esto va a llevar que a partir de allí, la infección se disemine hacia la epífisis del hueso adyacente, que va a provocar una inflamación granulomatosa típica, va a haber necrosis gaseosa y destrucción ósea extensa. Para tener la información de una manera más dinámica, vamos a presentar un caso clínico.
Un varón de 50 años consulta por una tumoración y dolor en tercio inferior de muslo izquierdo desde hace 2 meses, teniendo 2 posibles diagnósticos, el primero osteosarcoma y el segundo la osteomielitis. A los rayos X realizados en la emergencia tenemos áreas radiolúcidas y áreas radioopacas con formación de hueso subperióstico en el tercio distal del fémur izquierdo. Una descripción microscópica de la lesión: en el fragmento mayor se ven trabéculas óseas separadas entre sí por tejido conectivo fibroso, con numerosos vasos sanguíneos e infiltrados densos de plasmocitos. Este es un tejido de granulación inflamatoria que ha reemplazado a la médula ósea. En los fragmentos pequeños solo se ve tejido de granulación con hemorragia reciente. En áreas se ven focos de inflamación aguda formados por abundantes polimorfonucleares y macrófagos. Aquí tenemos la imagen de la biopsia, en el cual podemos observar el gran infiltrado microscópico y linfocitario que que invade las trabéculas de los huesos y sustituye el tejido medular óseo. Y a su lado tenemos la imagen macroscópica de una lesión similar, en el cual observamos las lesiones, los secuestros con las lesiones necróticas centrales del tejido óseo. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que esta información que les acabamos de proporcionar sea bastante útil y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hmm.